¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, tengo el gusto de platicar con nuestro querido amigo el doctor García Ochoa, el cual nos va a platicar el día de hoy del caso García Rodríguez y otro contra México. Es una sentencia del 25 de enero de 2023, pues muy reciente, querido García. Sí, muy buenas tardes, querido amigo, y gracias por la oportunidad de dirigirnos a la audiencia que sigue el Centro Universitario y en general, sobre todo para tratar un asunto tan relevante, que diría yo que es la parte 2 del asunto Sonpaxle-Tecpile, del que también hicimos un video, donde se trató prisión preventiva oficiosa. Y en este asunto de García Rodríguez y Reyes Alpizar, el tema relevante es arraigo y prisión preventiva oficiosa. Personas detenidas por el supuesto delito de homicidio, pero el tema relevante es que están 17 años bajo la prisión preventiva. 17 años. Tenemos, ustedes lo saben hoy en día, el arraigo y la prisión preventiva oficiosa en la Constitución. Así es. Y esto lo analiza por segunda ocasión la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hace un análisis importante en relación con las obligaciones que surgen para el Estado mexicano. En concreto, el artículo 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que impone la obligación de implementar disposiciones o suprimir disposiciones que sean contrarias o que no sean afines al cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un caso que inclusive debo decirte que a la propia Corte Interamericana se pronunció y le llamó mucho la atención, o diría yo, le preocupó que hubiese tardado en la Comisión 14 años para que llegara a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y todavía sin sentencia. Y además, sin sentencia. Es un asunto que también quiero destacar, que se ha comentado mucho la obligación de agotar lo que conocemos aquí en México, en nuestro amparo, el principio de definitividad. Para ir a la comisión y con posterioridad a la Corte, también se deben de agotar primero los recursos internos, los medios de defensa interna. Sin embargo, el punto 46.2 de la Convención establece una excepción. Y esta excepción es que cuando existe un retardo injustificado en resolución de recursos, pueden acudir a la comisión. Esto es un tema importante porque esta excepción aconteció en este caso. Se opuso la excepción de no haber agotado medios ordinarios de defensa y la respuesta fue esta, que en términos del punto 46.2 existe una excepción, el retardo injustificado en la justicia nacional, que fue lo que en la especie aconteció. No, el bueno es que ahorita estamos lentísimos en materia de justicia, ¿no? En todas las materias. Sí, desafortunadamente hay un tema de impartición de justicia y fíjate que también este asunto de García Rodríguez y Reyes Alpizar, del que ya anunciábamos cuál iba a ser el sentido de la sentencia, porque cuando platicamos de Sonpaxle-Tecpile, pues ya se vio el criterio de la Corte Interamericana en relación con prisión preventiva oficiosa. Entonces ya se vaticinaba el sentido de esta sentencia, que fue, como todos conocemos, la condena al Estado mexicano. Prisión preventiva oficiosa, que no se exigen los requisitos o no se adecua al parámetro convencional, arraigo como una medida de restricción de libertad para investigar. Estas medidas fueron declaradas ya inconvencionales, pero hay un punto muy importante, que es lo que se va a analizar por la Suprema Corte. Está anunciado que se analice en agosto, septiembre, el asunto de García Rodríguez en el sentido de ver qué obligaciones debe asumir el Poder Judicial de la Federación en relación con esta sentencia. Porque no debemos perder de vista que cuando se menciona que se condena al Estado mexicano, hablamos de obligaciones que surgen para Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se integran en el Estado mexicano. ¿En qué sentido? Reforma la Constitución, es lo que está diciendo la Corte Interamericana. Se debe reformar la figura del arraigo y prisión preventiva oficiosa. ¿Qué obligación tiene el Poder Judicial de la Federación? Aquí hay un párrafo sumamente interesante, en donde la Corte Interamericana impone al Estado mexicano, y se refiere en concreto a los órganos jurisdiccionales, les dice,
deben de vigilar el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, inclusive velar porque no se transgreda analizando disposiciones constitucionales. Esto es, si tu constitución no es acorde con la convención, debes de velar por el cumplimiento de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un tema que va a discutir la Suprema Corte en agosto, septiembre. Ya como está integrada ahorita la Corte, creo que nos espera una sesión bastante interesante o acalorada. Muy bien. Oye, platícanos un poco más de esta sentencia. Sí, en esta sentencia, García Rodríguez y Reyes Alpizar, pues son detenidos. Uno de ellos, primero surge la detención y se solicita el arraigo. Desde luego, el arraigo está en la Constitución, autorizan el arraigo. El otro, involucrado en un homicidio, porque se atribuye el domicilio, déjenme decirles, de regidora de Atizapán de Zaragoza. A ellos les imputan el homicidio. Uno de ellos lo detienen en un control de verificación, control provisional, y a partir de ahí también le solicitan el arraigo y le autorizan el arraigo. Después del arraigo les decretan prisión preventiva oficiosa, pero puntos relevantes. Yo todavía me causa extrañeza, bueno, no sé si la palabra sería extrañeza, porque tampoco quisiera decir que es normal que haya prisión preventiva oficiosa por 17 años. El asunto llega, les dictan sentencia, les sale una sentencia condenatoria, de la cual es recurrida en apelación. Cuando es recurrida en apelación es que el asunto llega a la Corte Interamericana. Hay un medio de defensa pendiente por resolver. En este caso es donde lo que se analiza es tortura, arraigo, prisión preventiva, violación a la libertad, violación a presunción de inocencia, y la Corte Interamericana establece un parámetro que, insisto, ya había anunciado. Todos tenemos derecho a nuestra libertad, pero sabemos que los derechos humanos no son absolutos. Hay restricciones a la libertad y restricciones que pueden estar justificadas. Sin embargo, prisión preventiva oficiosa es una restricción intensa, es de la de mayor fuerza que se puede poner a la libertad. Te priva de tu libertad. ¿Existen otras medidas? Claro que existen otras medidas. ¿Por qué imponer la más lesiva? Para imponer la de mayor intensidad hay que exigir una argumentación, un razonamiento, y para tal efecto la Corte dice, primero deben de haber elementos que presuman la comisión de un delito, después se debe de hacer un examen o un test de proporcionalidad, identificar si la medida es idónea con la convención, si es proporcional, para determinar si es factible imponer esta medida. En el caso, ¿cuál es la razón de decretar la prisión preventiva? Que se trate de uno de los delitos que prevé el artículo 19 constitucional. Basta eso. Esto, ¿qué hace? Que impide, o no, lo que llevaba el día de hoy, es que la Fiscalía no expresaba argumentos para justificar la necesidad de la medida. Hoy se deben de expresar los argumentos. Que quede claro que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los juristas, tribunales colegiados, juzgados de distrito, y en la academia lo hemos comentado, no estamos porque desaparezca la prisión preventiva. La prisión preventiva es necesaria, pero la justificada. Con esta sentencia y las determinaciones que está adoptando el Estado mexicano, no quiere decir que las personas que están en prisión preventiva oficiosa vayan a salir. No, lo que quiere decir que se deberá de abrir un debate para que expongan los argumentos que lleven a justificar la medida. Que no sea así por default, ¿no? Que no sea en automático. Sin ningún razonamiento previo. Exacto. Y fíjate, amigo, que derivado de esta sentencia, esta sentencia ha dado más fuerza al criterio de tribunales colegiados, juzgados de distrito. De hecho, el tribunal, el Pleno Regional del Centro Norte ya tiene un criterio
en donde está aplicando el parámetro que establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en donde hay que tener mucho cuidado al decir que están inaplicando el artículo 19 constitucional, porque esta es una postura, decir, es que no se puede dejar de aplicar el artículo 19 constitucional. Sí. Pero la otra postura, que es por la que yo me decanto, es no se está inaplicando el artículo 19, se está interpretando en forma armónica con la Convención. Y de esa interpretación nos lleva a concluir que cuando hablamos de prisión preventiva oficiosa debe entenderse que en automático el juez debe abrir a debate la necesidad de la medida. Eso se debe entender hoy por oficioso, que en automático el juez abra a debate la necesidad de la medida. Que quede claro, no es inaplicar el 19, que es un tema muy interesante, ¿eh? Hablábamos con los chicos del doctorado del centro universitario y reflexionábamos en relación con las restricciones constitucionales. Y planteábamos que el tema de restricciones constitucionales hoy debe de tener un replanteamiento. Hoy debemos ver una restricción constitucional a la luz del principio pro persona. Hoy debemos analizar estas restricciones maximizando los derechos humanos que existan en tratados internacionales. Es darle un enfoque distinto a lo que por muchos años se venía diciendo en esta contradicción de tesis 293 del 2011. ¿Recuerdas que decía, cuando existe una restricción en la Constitución, debe de estarse la restricción constitucional? Y la Corte nos mencionó en esa contradicción, tratados y Constitución no se relacionan en un plano jerárquico, pero si hay restricción, debemos estar a la restricción. Y hoy decimos, si hay restricción, debemos interpretar la restricción a la luz del principio pro persona contenido en los tratados. Por eso, queremos comentar esta sentencia, amigo, porque insisto que el pronunciamiento que va a hacer la Suprema Corte en agosto, en septiembre, va a tener un gran impacto para el derecho constitucional, para la relación que ahorita es muy delicada entre poderes, poder judicial, poder legislativo, ejecutivo. Es complicada la relación que ahorita existe. Entonces, bajo este marco, este ambiente, la decisión que llegue a tomar la Corte debe ser muy cuidadosa para que no se piense que esté invadiendo facultades. Así es, así es. No, pues muy interesante, la verdad es que te agradezco mucho, amigo, siempre que traigas estos temas tan importantes para nuestro país, sobre todo para temas de justicia. Y pues bueno, no me queda más que invitarlos, amigos, a estudiar con nosotros la maestría en Derecho Constitucional, el doctorado en Derechos Humanos y Derecho Constitucional que se imparte aquí en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Una despedida, amigo. Pues muchísimas gracias por la invitación, siempre compartir temas contemporáneos que impactan a nuestro sistema jurídico es un gran compromiso en lo profesional para el centro universitario, porque es una forma de difundir el conocimiento, de llevar al alcance de la población en general la forma en que se deben de invocar y defender los derechos humanos y también la forma en que deben estar interpretando las autoridades jurisdiccionales. Por eso, como siempre, es un gusto compartir. Gracias, amigo. Gracias. Muchas gracias.